Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que continúan los problemas legales entre la heredera universal del nombre de Cantinflas y por supuesto la exnuera del Gran Mimo de México. Y es que el próximo domingo se van a celebrar 107 años del natalicio de este gran actor mexicano. Es por ello que la exnuera precisamente de Cantinflas acudió supuestamente a hacer algunas modificaciones en torno a la misma tumba para poder estar presentable para todos los fans. Situación que molestó a la heredera universal Tita Marves, asegurando que estaba profanando precisamente la tumba. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió y qué comentaron los abogados el día de ayer en conferencia de prensa? ¡Chequen esto! La tarde de ayer, los abogados de la heredera universal del personaje de Cantinflas, Tita Marves, ofrecieron conferencia de prensa para dar a conocer que la tumba del actor fue profanada el pasado domingo. Un par de hombres estaban rompiendo la misma, los cuales aseguraron que por órdenes de Abril del Moral, exnuera de Mario Moreno, empezaron a hacer esas remodelaciones, situación que molestó de sobremanera a la heredera y por ello ya le interpuso una demanda. Los abogados nos explican en qué consiste, pues este proceso lo llevan a cabo Carmen Olvera y Carlos Barragán. Escuchemos. Ayer fui contactado por la señora Aurora Marves, comentándome que una vez que se presentó a visitar la cripta de don Mario Moreno Reyes y donde se encuentran también las cenizas de su difunto esposo Mario Moreno Ivanova, se encontró con que un individuo con apariencia de albañil se encontraba golpeando con un martillo y cincel las paredes laterales de la cripta. Mario Moreno Cantinflas designa como único y universal heredero a su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova. Quienes que conforman la masa hereditaria se encuentran los derechos a perpetuidad de la cripta, en donde están alojados los restos de su padre. La señora Marves quería sacar las urnas, era para darle mantenimiento a la cripta, porque bueno, pues está deteriorada, el intemperismo, las lluvias, es un panteón finalmente. Al morir Mario, la única y universal heredera, por el testamento que así otorgó ante el notario público en su momento Mario Moreno Ivanova, es la señora Marves. Actualmente la señora Marves es la albacea tanto de la sucesión de Mario Moreno Ivanova, de don Mario Moreno Cantinflas y de la señora Valentina Ivanova de Moreno. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La bloguera e influencer Michelle Salas se encuentra de visita en nuestro país. Ella es bisnieta de doña Silvia Pinal. Sin embargo, bueno, a raíz de todo lo que se expuso en la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal, donde se expone que Stephanie Salas solo tuvo precisamente pues una aventura con Luis Miguel y producto de eso nació Michelle Salas. Ella obviamente defiende esta situación asegurando que no es como lo pintan y precisamente para eso aclara esto. ¿Quién sabe exactamente qué dijo? ¡Chequen esto! Michelle Salas acudió a la presentación de una nueva línea de productos para el cuidado del cabello y ahí pidió a la prensa que se enfoquen más en preguntarle sobre su carrera como modelo y blogger y no solo de Luis Miguel, su papá, y de cómo su abuela Silvia Pasquel y su bisabuela Silvia Pinal han revelado que el cantante realmente nunca fue buen padre, como lo ha querido demostrar. De igual forma, dijo no tomar tan en serio la forma en que dentro de la serie de su famoso papá presentaron el romance fugaz entre él y Stephanie Salas. Y hoy en día estoy aquí parada no por los escándalos, no por la familia, estoy parada hoy en día porque yo creo que soy una mujer fuerte, una mujer que ha luchado por lo que quiere. Yo respeto los proyectos, respeto la vida que mis padres pudieron haber tenido en un pasado y yo no soy nadie para juzgar nada. Yo estoy aquí parada y estoy feliz y estoy orgullosa de la familia de la que vengo y estoy orgullosa de quién soy y estoy orgullosa de estar parada enfrente de ustedes y decirles, a ver, esto no es, ay, soy hija de mi mamá, de mi papá y ta. Yo estoy parada porque me la parto, perdónenme mi francés, todos los días para tratar de ganarme un nombre yo. Y aclaró si realmente doña Silvia Pinal padece Alzheimer tal y como lo aseguró una revista. Esa mujer es
mi abuela Pinal, porque tenemos una conexión muy especial y que nadie puede entender, pero que solo ella y yo la tenemos. Está perfecta. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuando con más información del mundo de los espectáculos, la Academia, los premios Oscar anuncian algunas modificaciones precisamente a la estructura y a la celebración de este evento. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, duras críticas las que recibió Leonardo de Lozán cuando en su cuenta de Instagram confesó que su hijo Bruno lo tenía muy preocupado, pues aunque el pequeño ya muestra gusto por la música, situación que lo hace muy feliz, puso el grito en el cielo cuando lo escuchó cantar un tema de Luis Miguel, pues a su parecer debería escuchar mejor rolas de Led Zeppelin, The Doors y Queen, lo que hizo enojar a las fans de Luismi, quienes lo atacaron severamente. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer que habrá significativos cambios en los próximos premios Oscar. El primero, que la ceremonia se reducirá a 3 horas. La segunda, que se darán premios selectos durante los intermedios. Y la tercera, que se incluirá un premio al cine popular. Selena Gómez fue elegida por conocida marca de ropa y accesorios para hacer no solo su imagen, sino también para lanzar su propia línea de ropa, pues es considerada por muchos una de las famosas mejor vestidas, además de que es la cantante que más seguidores tiene en sus redes sociales. Aunque Jorge Muñiz anunció que se integraba a las filas de TV Azteca y fue presentado por la empresa con bombo y platillo, se rumora que tras el bajo rating de su programa, al ser transmitido en un canal de poca audiencia, ahora desean deshacerse de él y para forzarlo a que él solo firme su renuncia, han ido despidiendo a la mitad de la gente que trabaja con él y le ponen 1000 trabas para que se harte. Mario Bautista, a quien se le acusó de fumar marihuana hace algunos meses, dijo ya estar acostumbrado a que le inventen chismes. Al final del día me dejó una moraleja increíble, me hizo saber que la gente que me apoya realmente está conmigo. O sea, dije, wow, ¿sabes? Mi familia, mi mamá me habló y me dijo de que, o sea, hasta me unió más con mi familia, porque mi mamá me habla y me dice, no puedo creer que al niño más sano le estén haciendo esto. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchas gracias. Ya nos enteramos de lo que está ocurriendo en el mundo de los espectáculos. Efectivamente, ya tenemos...